Bueno, entonces hoy estamos celebrando una fiesta en la iglesia que es la conversión de San Pablo, el 25 de enero. Y es una fiesta muy especial porque es un personaje muy particular de este hombre, Saulo de Tarso, una de las columnas de la iglesia. Está San Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y San Pablo, el apóstol de las gentes. De alguna manera fue como el Señor en su providencia previó que San Pedro se encargara de predicar a los judíos y San Pablo a los que venían de otras religiones, a los paganos. Entonces cada uno con su sensibilidad particular, así de hecho se celebra, por ejemplo, el 28 de junio la fiesta de San Pedro y San Pablo. Cuando uno va a Roma encuentra de frente a la Basílica de San Pedro, al centro de la cristiandad, pues la estatua de San Pedro con sus llaves, las llaves del reino, y la estatua de San Pablo con la espada de la fe, ¿no? El anuncio de la palabra que llevó a todos los rincones. No es espada de pelear ni de defender a sablazo la fe, sino del anuncio, ¿no? de la palabra de Dios. Bueno, es un personaje muy importante y muy contemporáneo también por su historia, porque, bueno, Pedro era un judío practicante al que el Señor llama y se hace mejor cristiano y, bueno, es el primer papa. Pablo tiene una historia más articulada, más movida, y es que, bueno, de entrada no era un hombre ahí cercano a Jerusalén. Pedro vivía en Galilea, tenía su cooperativa de pescadores con Juan y sus hermanos, Andrés y Santiago. Pedro, en cambio, entonces, estábamos diciendo que Pablo es un personaje peculiar, tiene una historia muy, muy interesante, ¿no? Y es que era un hombre que no es de Tierra Santa, no es de Jerusalén, de Galilea, sino de Tarso. En Antioquia hay un pueblo que se llama así, ¿no? San Pablo de Tarso. Tarso es un pueblo que está situado en lo que hoy día es Turquía, tampoco es tan pueblo, unos 300.000 habitantes. Ya quisieran algunas que se dicen ciudades tener 300.000 habitantes. Pero, o sea, que era más o menos desarrollada, ¿no? Y allí se ofrecían estudios en artes liberales. Pertenecía a una familia judía y él era orgulloso de eso, de ser un judío de pura cepa. Pero además era también ciudadano romano, un privilegio que pocos israelitas poseían. O sea que al mismo tiempo era judío, pero tenía el derecho de ser ciudadano de Roma. Eso es un poco equivalente a la visa gringa, ¿no? Hay gente que dice, no, yo no soy ciudadano del imperio, no me han dado la visa, aunque ahora, no, hasta hace poco era más fácil, ahora creo que no está la situación como para conseguir fácil esa. Pues bueno, en ese entonces era, no, yo soy ciudadano romano. De hecho, él lo pondrá en cara en un momento en que, en esos juicios que le tocará enfrentar por ser cristiano ya practicante, hay un momento en que se la ponen muy dura y dice, espera, es que yo soy romano. Y ay, no, tranquilo. Entonces ya lo tratan de otra manera y envían el juicio a Roma. Argucias jurídicas que siempre han existido. Bueno, pues lo importante ahora sí de momento como la presentación es que es al mismo tiempo judío y al mismo tiempo romano. Por ejemplo, una de las descripciones que él mismo hace de sí en los Hechos de los Apóstoles dice, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad, en Jerusalén. Me formé a los pies de Gamaliel. En ese entonces eso era como hacer un doctorado en el extranjero, ¿no? Entonces él fue a la mejor escuela, que era la de Gamaliel. Gamaliel era uno de los grandes predicadores, uno de los grandes rabinos que explicaban la ley y los profetas allí en Jerusalén. Entonces él fue desde Tarso hasta Jerusalén y hizo todo el curso. Y por eso lo dice, me formé a los pies de Gamaliel en la exacta observancia de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto celo como vosotros mostráis hoy. El primer título que se recibía en las escuelas de los escribas, como el equivalente hoy a la maestría, dijéramos, era el de doctor no ordenado, que le permitía más o menos hacia los 40 años, que le permitía juzgar algunas causas menores entre los judíos, generalmente de cuestiones económicas, que es lo que más les molesta, pero a veces hay cosas así eso viene desde Moisés, que está establecido que haya jueces relacionados con la religión que diriman
conflictos entre los hijos del pueblo elegido. Entonces, los primeros jueces eran estos, doctores no ordenados, y entonces fue el primer título que recibió Pablo. Después de los 40 años de edad, ya se le imponían las manos y pasaba a ser en plenitud lo que se llama un escriba, o sea, un doctor en la ley, un hombre que sabe de la ley de Dios. Judío y doctor no ordenado, parece que Pablo veía en el nuevo camino que había inspirado a Jesús de Nazaret una amenaza contra el templo y contra la ley que había transmitido Moisés. O sea, él era para los judíos lo que llaman la Torá o el Pentateuco, decimos nosotros. Los primeros 5 libros son lo que se llama la ley, o sea, la palabra de Dios. Entonces, pues donde se explica el origen del mundo, pero también donde están todas las normas que Dios ha dado sobre cómo hacer la liturgia, el culto, cómo vivir entre los judíos. Y entonces ser un defensor de esa palabra de Dios es una vocación pues muy, muy importante. Y entonces él veía, ahora que estamos teniendo aquí un curso de liturgia y Biblia, por ejemplo, el templo para los judíos era muy importante, es el único sitio donde se le ofrecían sacrificios a Dios. De hecho, el gran drama para el pueblo hebreo con la desolación de Jerusalén en el año 70 después de Cristo es que se acabó el juicio, el templo, que ya no hay donde ofrecer sacrificios a Dios. Y era también el dolor que aparece en esos libros de la cautividad, cuando los reyes invadían Jerusalén y los mandaban a Babilonia, es decir, ¿dónde puedo ofrecer un sacrificio a Dios? Y es uno de esos dolores que están ahí en la religión judía hoy día, que el sitio del templo hoy es una poderosa mezquita, ¿no?, de la religión musulmana. Por eso hay tanto tema de discusión y en el que hay que rezar para que haya paz entre las religiones y paz entre los pueblos, para que todos adoremos a Dios con tranquilidad y serenidad. Entonces, Pablo veía que los cristianos podían ser una amenaza, o de hecho lo eran, contra el templo y por tanto contra la ley. Precisamente de esa ley de la que él aspiraba a ser consumado exponente y defensor. Por eso continúa explicando en ese discurso de los Hechos de los Apóstoles: yo perseguí a este camino, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguar en favor mío el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos, pero por iniciativa propia. Él, no es que le dieran la orden, sino que hoy yo he oído que hay una reunión en Damasco, que va a haber un grupo de cristianos, denme poderes para encarcelarlos, encadenarlos y que se acabe ese peligro que hay. Y ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y me puse en camino con el propósito de traerme encadenados a Jerusalén a los que encontrase allí para que los castigaran. Entonces, se ve que es toda una aventura, ¿no? Ir, y seguramente ya un grupito de gente, así gente fuerte, como dispuestos a encarcelar a los flaquitos alfeñiques, pues, pero sí gente que, bueno, vamos a armar jaleo, ¿no? Vamos a traer aquí encarcelados un buen grupo de gente, tal, y ojalá caiga el mismísimo Pedro ahí para que sea la cabeza la que tal. Entonces fue toda una aventura, una expedición, ¿no?, la que salió de Jerusalén a Damasco. Tampoco es muy lejos, ¿no? O sea que nadie puede dudar del celo con el que este fariseo perseguía el error que veía encarnado en el cristianismo. Tanto que su primera aparición en la Escritura es haciéndose cargo de los vestidos de los que lapidaban a San Esteban. San Esteban es el primer mártir cristiano. Poco después de que Jesús murió, a él lo lapidaron por ser cristiano. O sea, lo pusieron ahí y a punta de piedra lo mataron, pues simplemente por ser cristiano. Y bueno, entonces la descripción de ese es tan importante en la iglesia primitiva que en Navidad uno celebra, pues acabamos de pasar esa fiesta tan grande, ¿no?, Navidad, ¿no? En esa misma semana que se dedica toda ella a celebrar la Navidad, se celebra San Juan, porque hombre, San Juan amó tanto a Jesús, el discípulo amado, y el martirio de los santos inocentes, y a San Esteban. Y ni siquiera sé, San Esteban ahí metido, dice, bueno, es que es el primer mártir, y entonces es el primero que da la vida por este Cristo que da la vida por nosotros. Pues es un santo muy importante en la cristiandad, el primer mártir de todos los cristianos. Bueno, cuando lo estaban martirizando, cuando lo estaban matando a punta de pedradas, cuando lo estaban lapidando, había un muchacho ahí guardando las capas de los que estaban disparando las piedras, que se llamaba Saulo de Tarso. Esa es la primera aparición de San Pablo, ¿no? También nos sirve, y él siempre lo dice, yo soy como un abortivo, ¿no?, porque los apóstoles al menos siguieron a Jesús desde los primeros momentos, se sintieron llamados por él a la orilla del lago,
cuando Jesús les decía, venid detrás de mí, yo os haré pescadores de hombres. San Pablo, el primer encuentro con el cristianismo es matando, pues siendo cómplice de la muerte del primer mártir cristiano, ¿no? Y yendo a encarcelar a los que estaban difundiendo la fe. Pero solo Dios conoce los caminos de los hombres. ¿Quién iba a decirle a ese enfervorizado perseguidor que iba a ser una de las columnas del cristianismo pasados los años? Nadie podía sospechar lo que acontecería al líder de aquella tropa perseguidora del cristianismo en el camino a Damasco. Escuchemos de nuevo a Saulo de Tarso. Pero yendo de camino, nos imaginamos pues el grupo, la aventura ahí, cerca ya de Damasco, hacia el mediodía, ambiente desértico, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Este es uno de esos momentos importantes de la historia del cristianismo, de las historias de vocación que hay en el Nuevo Testamento, bueno, en la Sagrada Escritura, que son unos relatos muy buenos. Es un género literario muy bonito el de leer las llamadas que hace Dios a las gentes, ¿no? A mí personalmente me sirvió mucho alguna vez que escuché una predicación sobre la vocación de Moisés, y el predicador explicaba cómo puso 8 trabas Moisés para decirle que no al Señor, ¿no? Y que yo soy gago, pues, trabas de todo tipo de bobadas para decirle que no al Señor y que me va a oír y tal, hasta que al final pues ya le tocó pues como que la fuerza de la evidencia de que Dios quería contar con él y no con otro, y bueno, en el fondo era un hombre bueno. También las trabas que uno pone es porque se da cuenta que la cosa es con uno y uno se revela un poco ante la magnitud de la llamada. Entonces Moisés terminó siendo quien es, ¿no? El padre del pueblo hebreo, después de Abraham, ¿no? Como las grandes luces. La llamada de David, la llamada de Samuel, que lo llama el Señor a medianoche y él piensa que lo está llamando el sumo sacerdote, pues el profeta, y no, al final dicen, mira, no soy yo, es Dios. Cuando te vuelva a llamar, dile, habla Señor, aquí estoy, porque me has llamado. Y bueno, y así sale esa vocación de ese gran profeta que es Samuel. La Virgen, ¿no? El ángel que se le aparece, alégrate María. A cada uno tiene su historia. Siempre hay unas cosas en común, por ejemplo, que la iniciativa es de Dios. Llama a los apóstoles en medio del trabajo, a Mateo en el barco de los recaudadores, en la oficina del banco que tenía, y a Pablo, más impresionante todavía, en su afán de acabar con los cristianos. Ahí va y lo busca, lo tumba al suelo. Hay gente que dice que lo tumbó el caballo, pero en la escritura no aparece el caballo por ninguna parte, pero se dice caí por tierra. Es lógico pensar que iba en caballo, pero bueno, no aparece aquí. Caí por tierra y oí una voz que me decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Durante muchos años, la historia de Saulo es muy larga, ¿no? Porque uno piensa, entonces se convirtió y ya se hizo cristiano y fue el apóstol de la gente. No, no fue tan fácil. Entre otras cosas porque los mismos cristianos no le tenían confianza. Algunos empezaron a pensar, ¿quién sabe qué estratagema está pensando para infiltrarse, hacerse uno de los nuestros, saber nombres, apellidos, direcciones, y después dentro de un año viene y nos mata a todos? Era lógico pensarlo también, conociendo los antecedentes. Otros no se lo terminaban de creer tampoco. Quizá tampoco es que vaya a acabar con nosotros, pero que de la noche a la mañana el mejor enemigo venga a ser el gran predicador, pues tampoco. Entonces le tocó duro. Tanto que terminó yéndose 3 años a Arabia a meditar, como una especie de retiro. Benedicto XVI en un discurso a unos seminaristas les decía, era como si hubiera hecho un seminario, ¿no? 3 años, un periodo de formación intensa, que en este caso fue él con el Espíritu Santo. Luego regresa, ya me aceptarán, pues tampoco lo aceptan mucho. Tanto que en la escritura sale así, si uno lo lee como entre líneas, dice que ya definitivamente se fue a Tarso. Yo sí decía que sí había hecho. Entonces se fue para Tarso y dice como con gran alegría de la iglesia. O sea, como que dijeron, uy, menos mal se fue, ¿no? Más o menos se puede entender eso, ¿no? Como pues, un problema menos. Y está todavía un par de años allá en Tarso hasta que ya por fin el Espíritu Santo se lo trae
O sea que son mal contados 5 años entre la conversión y que él empiece a ejercer propiamente su apostolado. Bueno, también es que Dios tiene sus modos de hacer las cosas, también una manera de purificarlo. Todo esto nos sirve a nosotros para nuestra propia vida. No sé si a ustedes les ha pasado a veces esas contradicciones, cuando uno cree que está haciéndolo bien, está procurando, hombre, hacer la voluntad de Dios y aparecen dificultades. Como que puede suceder a veces que uno como que entre más bien quiere hacer las cosas, más trabas le pone la vida. Por arriba, por abajo, por atrás o por delante, por otras personas, por la salud de uno, por contradicciones, porque no es bien visto lo que uno hace. Bueno, el Señor permite esas dificultades también para que uno se limpie de intenciones torcidas, para que el Señor, si lo está haciendo es por ti. Para que también esté esa cruz ahí como de alguna manera, como un abono, fecundando lo que uno está haciendo. No sé, piénsalo tú en tu oración. ¿Cuáles son esas contradicciones que el Señor permite en tu camino de cara a un nuevo proyecto, un año nuevo? ¿Qué dificultades veo que me impiden ese plan que tengo, ¿no? Y algunas veces también son por parte nuestra, por nuestro modo de ser o de decir las cosas, porque nos falta humildad o sencillez. Y bueno, la oración es eso, pensar uno cómo Dios se sirve de lo que pasa para cumplir su voluntad. Y en este caso se sirve hasta de un hombre que está yendo contra el cristianismo para hacerlo el apóstol de los cristianos. Bueno, tú y yo no somos pues una columna de la iglesia, pero también nos puede servir en nuestra oración decir, Señor, ayúdame a ver, dame luces para ver cómo ser más dócil a lo que tú quieres de mí. Bueno, ¿qué hace Saulo? Medita lo que Dios le ha dicho. El Señor a veces nos dice cosas, pues nos lo dice en la Escritura, nos lo dice en la liturgia, nos lo dice en una predicación, o con la misma vida, con un comentario de alguna persona, una corrección fraterna que nos hacen. No podemos dejar pasar, desperdiciar esas luces que el Señor nos da. Bueno, a Saulo le dijo, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Bueno, tampoco es que sea gran iluminación, pues es una iluminación muy grande. Entonces, como les dije, 5 años él dándole vueltas, en rigor, podía uno pensar, ¿a quién estaba persiguiendo Saulo de Tarso? A los cristianos, a Pedro, a Pablo, a Pedro, a Juan, a María Magdalena, eran como 500. A esos eran los que él estaba persiguiendo. Jesús de Nazaret ya estaba muerto. Pero lo que el Señor le dice es, ¿por qué me persigues a mí? Entonces, le llamaría mucho la atención la respuesta del maestro a su pregunta, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues. Vaya, esto es otra cosa, porque darse cuenta que si está vivo aquel que ellos decían que había resucitado. Pero lo interesante es, ¿por qué me persigues a mí, a Jesús? El Señor se identifica con sus seguidores, vive en ellos, siente como dirigidas a Él las alabanzas o los rechazos que reciben de sus discípulos. Cuando Saulo perseguía a los cristianos, en realidad estaba atacando a Jesús. De ahí la respuesta, yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues. Como decía, todos los relatos de vocación son encantadores, pero esta breve autobiografía de San Pablo no tiene desperdicio. Generalmente después de la iniciativa divina, ya decíamos con Moisés, con Abraham, con la Virgen, con los apóstoles, viene el diálogo con el interesado, que pregunta las cosas que no entiende, pero que también formula sus disposiciones más íntimas. Saulo de Tarso respondió de una manera que muestra el talante de su carácter. Buscaba la verdad, pues por eso había estado estudiando toda la vida la ley y los profetas, se había hecho doctor en aquello, y una vez vista, hacía lo que fuera por alcanzarla. Ese es un talante muy universitario, podríamos decir, para hablar de nuestro tema, es buscar la verdad y hacer lo que haga falta por ser coherente con ella. Hasta entonces había entendido que la antigua alianza, Moisés, los profetas, el Antiguo Testamento, dijéramos, era la última palabra y la defendía con uñas y con dientes. Ahora el mismo autor de la Sagrada Escritura se le aparecía en persona y como luz copiosa
Y entonces por eso la respuesta de Saulo es un modelo para nosotros. El antiguo fariseo de Tarso no puso ninguna condición. A veces nosotros somos así, como dame una luz, muéstrame más, y si será verdad, espere un momentico, espere a ver que yo hago esta cosa que es muy importante y ya después veremos cómo respondemos contigo, ¿no? En el Evangelio dice, espérate que yo voy a comprar una finca, espera que yo entierre a mi papá. Esta no es una disculpa tonta, ¿no? Pues al Señor dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Entonces, el Señor exige respuestas generosas, respuestas inmediatas. Y la juventud, en este año que estamos preparando el sínodo sobre el discernimiento de la vocación de los jóvenes, es un momento para plantearse esas grandes metas. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué es lo que hace San Pablo? ¿Qué quieres, Señor, de mí? ¿Qué debo hacer, Señor? La pregunta que le formula. No empieza a decir, pero a ver, espérate, ¿esto sí será verdad o será una alucinación porque es el mediodía y estamos en la zona desértica? ¿Será que no es verdad? ¿O será que por la sed se me torció una teja o un tornillo de me aflojó? Si no, pues, ¿quién eres? Jesús el Nazareno a quien tú persigues. ¿Qué debo hacer, Señor? Qué bueno que pensemos así nosotros, nuestra vida, nuestra actitud. ¿Qué debo hacer, Señor? Ahora que estamos empezando un año, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad para mí? Si procuramos cumplirla, verla y llevarla a la práctica, tendremos la clave de la verdadera felicidad, que incluye asumir la cruz del Señor como hicieron sus discípulos, imitando al Maestro. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Una vez le preguntaron a San José María, Padre, ¿cómo saber lo que Dios le pide a cada uno? Una buena pregunta, ¿no? Señor, ¿yo cómo hago para saber lo que tú quieres de mí? Y entonces la respuesta de él fue, ¿y por qué no se lo preguntas a Dios? No es una salida de tono, te advierto que te responderá. Bueno, pues aprovechemos este rato de oración. Señor, ¿qué me pides a mí? ¿Qué quieres de mí este año? ¿Qué me quieres decir con lo que me ha pasado en estos últimos días, en estas últimas semanas, en estos últimos meses? Con esta dificultad, con esta contradicción, con esta corrección que me hicieron, con esta relación un poco tóxica, se dice ahora, con esta persona que no termino de... ¿Por qué me entra todo en reversa? ¿O por qué será que yo soy, qué es lo que yo hago que no termino de encajar? Pero sobre todo, ¿qué quieres de mí, Señor? Como dice el poema del siglo de oro español, ¿yo para qué nací? ¿Cuál es mi vocación? ¿Qué esperas tú de mí? ¿Por qué no se lo preguntas a Él? Te advierto que te responderá. Tú que tienes vida interior, en cualquier momento puedes ponerte en la presencia de Dios, en una iglesia, en la calle, en tu habitación, en clase, donde quieras. Pídele perdón por tus debilidades y por las mías, y después dile, Señor, ¿qué quieres que haga? Como le dijo San Pablo. Tengamos la audacia y la valentía de decirle ahora eso, Señor, ¿qué quieres que haga? Ahora, con también la gallardía y la caballerosidad de decir, dímelo y estoy dispuesto a cumplirlo, ¿no? Porque a veces pasa, es famosa la anécdota de una niña que no sabía si monjita o casadita, ¿no? Si Dios la quería monja o para madre de familia. Y entonces fue a la iglesia muy piadosa, y entonces estaba la Virgen del Carmen así, y entonces le dice... madrecita, ¿me quieres virgen, monja o casadita? Y entonces el niño le habló y le dijo, tú, monjita. Y dice, no, calla niño, que estoy hablando es con tu madre. No, a veces pasa uno que uno quisiera que Dios le dijera, ¿no? Coge el camino más fácil o darle la razón a lo que uno estaba planteando, ¿no? Pide perdón por tus debilidades y por las mías y después dile, Señor, ¿qué quieres que haga? Y te advierto que el Señor a veces pide cosas que cuestan. Aprovechemos la consideración de la vida de San Pablo para hacernos esa interrogante. Preguntémosle a Dios qué espera de nosotros en nuestra vida laboral, en el estudio, en la familia, en el noviazgo, en las relaciones sociales, y estemos abiertos a escuchar exigencias que nos cuesten, dar más, complicarnos la vida, avanzar para servir a más gente, para llegar más lejos. Servir, ayudar, hacer apostolado con nuestros amigos, dar la cara por la iglesia, o incluso
si es del caso, entregar la vida al Maestro como hizo este apóstol al escuchar las palabras de Ananías, al que el Señor le terminó mandando para que fuera su director espiritual, su catequista. El Dios de nuestros padres te eligió para que conozcas su voluntad, veas al justo y escuches la voz de sus labios, porque vas a ser su testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Si él hubiera querido decir que no, pues no estábamos contando esta historia. Él dijo que sí y terminó yendo hasta el extremo de la tierra entonces conocido, el Finisterre. Parece que estuvo hasta en España, estuvo en Roma y esos mapas de los viajes. Si uno quiere conocer Asia, estudiar los viajes de San Pablo, es tremendo que estuvo en todas partes, ¿no? Acudamos a la Santísima Virgen para que también nosotros conozcamos la voluntad de Dios. Encontremos a su Hijo en la oración y en los sacramentos y en consecuencia seamos testigos de la fe ante todos los hombres. Lo pedimos con la oración colecta de la misa de la conversión de San Pablo. Señor Dios nuestro, tú que instruiste a todos los pueblos con la predicación del apóstol San Pablo, concede a cuantos celebramos su conversión caminar hacia ti, siguiendo su ejemplo y ser ante el mundo testigos de tu verdad.